Porque que come de pasitu, como dice la canción. La ciencia y lo nutricionista aclarant un concepto que el sentido como ya de jaba bastante claro después de la comida y suena navidona y el exceso inevitable de calorial que nos hemos enfrentado durante esta fecha, el mejor momento para concienciarse de que, además de que cuanto comemos, también es importante como lo hacemos. En particular, comer despacio y masticar correctamente son hábito poco frecuentado, pero extremadamente importante por varias razones. No se trata d'un problema menor, ya que una mala alimentación es un factor determinante en el desarrollo de la llamada enfermedad no transmisible, causante de la mayor parte de la muerte prevenible en nuestra sociedad, avisa la doctora Marisa Burgos Rodríguez, nutricionista de la Clínica Alimenta de Barcelona. Engulir como pato no solo empêchera la digestion, puis de causar hinchazón, flatulencia y exacerbar los síntomas de cierto trastorno gastrointestinal, sino que también puede facilitar el desarrollo de la obesidad y el síndrome metabólico, dos importantes factores de riesgo para la aparición de la diabetes y enfermedad cardiovascular. Cuando se habla de síndrome metabólico se considera un estado patológico caracterizado por un conjunto variable de factores de riesgo, aproximadamente dupliquant la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y aumentant hasta 5 veces la de desarrollar diabetes. De hecho, comer rapidamente puede causar fluctuación en el nivel de azúcar en la sangre, lo que puede ocasionar resistencia a la insulina. Si madre, abula y el propio sentido como no fueron suficiente, también en este caso la ciencia ha llegado para confirmar algo que todo ya deberíamos saber. Un estudio revelador. Una investigación, realizada por la Universidad de Hiroshima, ha examinado a 642 hombres y 441 mujeres con una edad media de 51,2 años y una buena salud. Les fueron controlando durante 5 años el peso y otro parámetro fisiológico. Los participantes fueron divididos entre grupos, comodoro rápido, normal o lento. Al final de los 5 años del estudio, los investigadores cruzaron lo cambio observado en el peso y lo parámetro clínico de los voluntarios con sus hábitos alimenticios, lo que confirmó lo efecto nocivo de comer demasiado rápido. Entre los comedores más voraz la incidencia del síndrome metabólico era de 1,11. %, en comparación con el 6,5% de los comedores normales y el 2,3% de los que estaban acostumbrados a comer tranquilamente. Comer con rapidez también se asoció con un mayor aumento de peso, una mayor acumulación de grasa abdominal e hiperglucemia. Comer más despacio puede ser un cambio de estilo de vida crucial para ayudar a prevenir el síndrome metabólico, declaró Takayuki Yamaji, autor del estudio y cardiólogo de la Universidad de Hiroshima en Japón. Además, cuando la persona come rápido, tienden a no sentirse llenas y es más probable que coma en exceso. Comer rápido es engordar. La existencia de una relación entre la velocidad con la que se come el peso no es una novedad.
Efectivamente come rapidos associa frequentemente a comer mais quantidade, assim mesmo, se associa a digestão pesada e menor sensação de bem-estar e qualidade de vida, explica la doutora Burgo. De hecho, come mais lentamente que lo alimento se mastiquen mejor y esto lleva a una digestión menos pesada, ya que la comida se digiere previamente en la boca gracias a la acción de la saliva, algo que aligera el trabajo del estómago y reduce también el riesgo de reflujo gástrico. Comer más despacio y masticar con mayor atención es asumir menos calorías y ayuda a mantener una dieta más consciente. En général, la señal de saciedad tarda en llegar entre 20 y 30 minutos, por lo que, si comemos deprisa, comeremos más cantidad de lo que nuestro cuerpo necesita hasta que llegue dicha señal. Por lo tanto, comer deprisa está estrechamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad ya que la ingesta supera con creces el gasto calórico total, aclara la doctora Burgo. Adquirir mejor hábito. Comer deprisa también se puede acompañar d'otros malos hábitos. Según Burgo, está demostrado que planificar y tener conciencia de lo que comemos está relacionado con una mejor alimentación y por lo tanto con un mejor estado de salud. Evitar la distracción como el móvil o la televisión es una buena recomendación y permite que disfrutemos más de la comida y de la buena compañía. La idea de comer despacio tampoco no tiene que despertar pesadilla de sobremesa infinita a la espera de tragar el bocado. Non necessariamente, cuando aconsejamos comer despacio, nos referimos a comer de una manera demasiado lenta, sino simplemente masticando y disfrutando cada bocado sin tener el piloto automático puesto, siendo consciente de la calidad y la cantidad de lo que estamos comiendo. Lo cierto es que en esta época del año habrá casi un esfuerzo suplemental, pero todo se puede lograr con un poco de autocontrol, matiza la doctora. Sí que es cierto que en esta fecha solemos alargar la sobremesa, pero si planificáramos lo que vamos a comer y beber y aplicáramos el eating, sin dejarnos llevar por la inercia, nuestra salud lo agradecería muchísimo. Y que a menudo olvidamos que tener comida disponible puede ser un privilegio, además qu'un placer.